Cuando regresa, su polaridad es diferente a la de volcán. Los coeficientes de reflexión, esto en onda viajera es muy importante. Cuando se origina una falla, una línea de transición, aquí tenemos una subestación, que en este caso es una discontinuidad. Discontinuidad pueden ser subestaciones o una falla. Cuando ocurre una falla, una onda incidente viaja a lo largo de la línea de transmisión, llega a un punto de discontinuidad. Parte de esta onda es refractada y parte es reflejada. Esto es lo que nos indica los coeficientes de reflexión. Y ahora sí, lo que es a principio de operación, principio de protección por medio de onda viajera, tenemos dos generadores, un sistema eléctrico de potencia simulado a grandes rasgos, sus equivalentes de cortocircuito, barras y la línea de transmisión. Aquí tenemos nuestro relevador. En este extremo solamente este algoritmo trabaja en un extremo de la línea. Y entonces, ¿qué pasa? Se origina una falla a cierta distancia de la línea. Se originan ondas de corriente de voltaje a ondas viajeras. Nosotros trabajamos solamente con ondas de corriente. Viajan a lo largo de la línea y empiezan a rebotar. Nos interesa en la parte donde estamos midiendo la medición. Entonces viaja una onda y llega al relevador. El relevador la detecta por primera vez. Mandamos activar un contador de tiempo, un timer, y otra vez la onda vuelve a viajar, que es una discontinuidad, llega, vuelve otra vez a la discontinuidad de falla y regresa. Entonces el relevador la detecta por segunda ocasión y otra vez tenemos otro tiempo. Con este tiempo que obtenemos, simplemente aplicamos esta fórmula. Tenemos el tiempo de viaje, la velocidad de propagación de la onda viajera es muy cercana a la de la luz. Y con estas características, con el tiempo, la velocidad, ya podemos calcular a qué distancia ocurrió la falla. Esto simplemente es por medio de teoría, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo en la práctica? Lo hacemos por medio de simulaciones, pero trabajamos primero con transformaciones modales. Nosotros tenemos sistemas trifásicos, vamos a trabajar hablando de corrientes. Estas señales están acopladas, necesitamos desacoplarlas por medio de transformaciones modales. Son muy parecidas a las de componentes simétricas, pero no contienen todas sus características. Simplemente metemos las señales de corriente desde el estado del tiempo, le aplicamos una matriz de transformación, en este caso utilizamos la de Kernauer, aplicamos esta transformada, tenemos nuestras señales de corriente A, B y C, multiplicamos por la matriz de transformación y obtenemos tres señales nuevas, que son las señales modales de corriente: modo tierra, modo aéreo 1 y modo aéreo 2. A estas señales tenemos un estado estable y en el dominio del tiempo, y la misma ahora en aplicar su transformación modal. Aquí tenemos la fase A, B y C, y ahora tenemos modo aéreo, modo tierra, modo aéreo 1 y modo aéreo 2. Ya con estas señales, que es lo que nos interesa, a este le vamos a sacar la alta frecuencia por medio de la transformada Weiser o Wagner. ¿Qué quiere decir en grandes rasgos de la transformada? Funciona como la transformada de Fourier, que da el espectro de frecuencias de la señal, pero la diferencia es que la transformada de Fourier solamente te da el espectro de frecuencias, no te dice en qué tiempo ocurrieron. Y esta transformada sí nos dice en qué tiempo ocurrieron. Aquí, podemos ver la transformada como un filtro, ¿no? Tenemos nuestra señal y le aplicamos un filtro pasa abajo y pasa alto. A nosotros solamente nos interesa la señal de alta frecuencia porque es la onda viajera. O sea, la onda viajera contiene información de alta frecuencia. Entonces a nosotros solamente nos interesa este filtro. Solamente agarramos este paquete de la transformada y le hacemos el estudio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, el sistema eléctrico de potencia lo simulamos por medio de software. O sea, es muy difícil someter un sistema real a fallas y obtener sus señales para ver su estudio, ¿no? Entonces lo que hacemos es simulamos el sistema eléctrico de potencia y lo mandamos a mandar para hacer el algoritmo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos señales de corriente
del sistema simulado. Le aplicamos la transformación modal para desarrollar los sistemas trifásicos. Le aplicamos la transformada Weylet para sacar la señal de alta frecuencia. Y detectamos los tiempos de operación y aplicamos la fórmula que vimos anteriormente y nos da la distancia. Se va a utilizar, aquí tenemos un diagrama unipilar, dos generadores, equivalentes de cortocircuito, 4 buses, 3 líneas de transmisión, diferentes distancias y las mediciones del relevador. Simplemente trabajamos con un transformador de corriente, solamente vamos a trabajar con corriente. Y modelado en ATP, tenemos este sistema. Aquí en este sistema son las mediciones de corriente y de voltaje. Tenemos diferentes distancias de líneas. Entonces, a este algoritmo le metemos fallas a diferentes distancias. Solamente trabajamos con fallas de línea cierta, por ser las más comunes en el sistema de transmisión. A diferentes distancias, hacemos las simulaciones con diferentes impedancias de fallas y diferentes ángulos de inserción. El sistema es un sistema clásico de 400 kilovolts, que simula solamente fallas de línea cierta. Y lo del ángulo de inserción, ¿qué quiere decir? Solamente mandamos cerrar un interruptor, que es donde controlamos las fallas, son diferentes ángulos de una señal de voltaje, 60 Hz, a 0 grados de inserción, mandamos cerrar el interruptor, a 45, y así es lo que quiere decir el ángulo de inserción. Demostración de simulaciones, ¿cómo lo hacemos? Tenemos señales, transformación modal, transformada Weylet, y la localización de la falla. Ok, primero, simulamos una falla en 35 kilómetros del relevador. Estas son las señales de corriente que tenemos en el dominio del tiempo. Las tenemos en ATP, donde hicimos las simulaciones, y las mandamos a más datos. Entonces las gráficas son iguales, pero ya tenemos ahora la información en más datos. El siguiente paso es aplicar la transformación modal. Le aplicamos la transformación modal, las señales del dominio del tiempo, y ya tenemos ahora 3 señales: modo tierra, modo aéreo 1 y modo aéreo 2. Y después la aplicamos a ese modo aéreo 1 de la transformada Weylet y obtenemos las señales de alta frecuencia. Entonces, ¿para qué nos sirven estas señales de alta frecuencia? Como recordarán, el principio de la onda viajera, el relevador detecta, aquí estamos haciendo las mediciones. Entonces, cuando se detecta por primera vez, se ve como un pico de señal de alta frecuencia. Entonces ya tenemos en qué tiempo ocurrió. Y se ve el tiempo 1, que es este tiempo, 3 segundos. La onda viaja y luego vuelve a regresar y el relevador regresa por segunda vez. Entonces la falla, pues, la onda viajera sigue hasta que llega a un punto de atenuación, pero solamente nos basta con los 2 primeros picos para determinar el tiempo. Tenemos nuestro tiempo. Aplicamos la fórmula y MATLAB nos da una distancia de 73.52 kilómetros y la simulada es 75, entonces el error es no es muy grande, entonces el sistema se comporta de una manera confiable. Como conclusión, de simular varias fallas, les repito, cuando se origina una falla, se generan ondas viajeras, es posible detectarla, detectar sus tiempos y determinar la distancia de la falla. Se simularon a diferentes distancias, el algoritmo se comportó de una manera confiable, pero cuando la falla estaba en el mismo punto del relevador, el algoritmo no funcionaba, porque las ondas viajeras eran muy rápidas, no las alcanzaba a detectar. Y también cuando vimos los ángulos de inserción, cuando ya cruzan por cero, no se generaron ondas viajeras y es imposible que el algoritmo la detecte. Ya por el parte de todo. Pasamos a la sesión de preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna?